Buenos días, economista. Mi nombre es Jocelyn Morales y pertenezco al cuarto A vespertina de la carrera de contabilidad. El tema sobre el cual voy a hablar el día de hoy se trata sobre los bancos. Pero antes de poder comprender sus funciones, su importancia y cómo se desarrollan, es importante entender cómo surgieron. Las primeras transacciones bancarias se remitieron en Babilonia y Grecia, en tiempos antes de Cristo. En este último territorio se hace referencia a los denominados trapecistas, quienes eran personas que se dedicaban a todo tipo de actividades comerciales. Es decir, desde muy antes ya empezaron a existir las comercializaciones, pero no se denominaban bancos como tal, ya que en ese tiempo existían las pequeñas actividades que se llamaban trueques, que eran intercambios de bienes y servicios, pero que con el pasar de los años se fueron modificando, fueron cambiando, hasta conocerse como el día de hoy como bancos. Los primeros bancos como tal se fundaron en Italia, en sus principales ciudades, como el antecedente de que ese país fue importante el centro financiero y de actividad comercial, además de ser la sede del Vaticano. Las empresas, a diferencia, no son todas iguales. Algunas desempeñan unos roles más importantes que otras. Hay algunas compañías que si desaparecieran no las extrañaríamos, pero la vida seguiría su curso. Hay otras que en cambio cuya caída arrastraría consigo a grandes secciones de la economía y afectaría notablemente a un país. Y la sociedad. Los bancos entran en esta segunda categoría, ya que son de gran importancia para mover la economía de un país, aunque no parezca. Por ello puedo deducir y puedo inferir que un banco es una entidad financiera que realiza actividades de préstamos y recepción de dinero, ya que su función principal consiste en administrar dinero. Se puede decir que la actividad central de un banco es el dinero, es el giro del dinero. Por el contrario, cuando un cliente recibe un préstamo, este tiene que pagarle intereses al banco por el préstamo otorgado. De hecho, el principal objetivo de los bancos es la obtención de rentabilidad por sus operaciones de intermediación financiera, ya que este es el giro central del banco, el movimiento de dinero a través de sus prestaciones y así el generar un interés, y a eso le denominamos una ganancia. Las compañías que conforman la banca y el sector financiero no solo guardan nuestros ahorros y nos prestan efectivo cuando lo necesitamos, sino que funcionan como un sistema arterial para el transporte de dinero de un lado a otro de la economía. Y es por esto que a menudo se las conoce como intermediarios financieros a los intercambios de dinero. Los bancos han formado parte del tejido social de nuestras comunidades desde hace siglos, como lo mencioné anteriormente, ya que desde épocas anteriores de Cristo ya se conocían intercambios comerciales como el trueque. De hecho, los orígenes de la palabra banco, como se le conoce actualmente, se remontan hasta el latín bancus, que designaba las largas mesas de los cambistas de la antigua Roma. Ponían en los patios para hacer sus negocios, y ahí se origina dicha palabra. Entre la importancia que puedo mencionar de los bancos son varias. Los bancos son fundamentales para el funcionamiento de la economía, pues actúan como la estructura que permite la transferencia de recursos entre los diferentes actores de la sociedad. Dentro de la economía existen agentes como excedentes del recurso financiero y otros con escasez de estos. Tanto las compañías como los individuos siempre necesitan de dinero para empezar y posteriormente desarrollar negocios decentes, excitantes e innovadores. Sin embargo, prácticamente nadie sería capaz de comprar una casa, pues la mayoría de las personas necesitan una hipoteca para conseguirlo. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada socio necesita una inversión, necesita adquirir dinero para poder generar ya sea una rentabilidad de un negocio o para poder invertir en algo que satisfazca sus necesidades. Los bancos también desempeñan un papel importante como medio de cambio. Intenta imaginar una vida sin un banco, sería casi imposible. En la actualidad es muy común que para pagar la mayoría de nuestras compras utilicemos tarjetas de crédito, tarjetas de débito o cheques, ya que como lo sabemos nos encontramos actualmente en un mundo muy globalizado en donde es una época digital y donde ya muy poco se utiliza dinero en efectivo,
por motivos de delincuencia, negligencia en dinero y por ende ahora utilizamos más el uso de la tecnología para cancelar algún tipo de deuda y realizar pagos a terceras personas. Y para ello están los bancos. Los bancos están involucrados indirectamente en casi cualquier transacción que hagamos. En el caso de que tengamos que pagar una deuda a una tercera persona y nos encontremos a una distancia muy larga, ahí es donde intervienen los bancos, ya que a través de sus bancas móviles podemos realizar ya sea transferencias o depósitos a dichas personas. Entre las características de un banco puedo detallar las más principales, que es una empresa con fines de lucro. ¿Qué quiere decir con esto? Que la empresa se maneja por el giro del dinero, ya que a través de los préstamos que se realizan a los socios, la empresa genera intereses y esos intereses es la ganancia del banco. Genera ganancias por medio de los préstamos financieros, aporta seguridad financiera a sus clientes, ya que les da esa seguridad de que cada depósito que cada cliente haga en su cuenta estará de manera segura y ese dinero no se perderá en lo absoluto. ¿Cuáles son las funciones que tiene un banco? Se preguntarán. Tienen varias, pero entre las más principales puedo mencionarlas que aceptar depósitos es la recepción de los aportes realizados por el público, es la principal función de un banco. Realiza préstamos, esta es una de las funciones más importantes para las instituciones financieras, ya que con los préstamos otorgados al público, el banco obtiene rentabilidad por los intereses obtenidos. Como ya lo mencioné anteriormente, a base de los préstamos que los bancos hacen a los socios, generan una tasa de interés. Esa tasa de interés que se genera por los pagos mensuales que el socio realiza es la ganancia del banco, ya que no todo lo que el banco entrega a la persona es una ganancia total, ya que por ende tienen que generar un interés pequeño para poder seguir creciendo en su economía. Operaciones para transferir dinero, que corresponde a las operaciones de transferencia de fondos desde una cuenta hacia otra. Un claro ejemplo de esto son las transferencias bancarias que se realizan, ya que se cobra un tipo de comisión para que así el banco pueda generar una ganancia. Y mantener la reserva de los mínimos de dinero requeridos por el Banco Central para garantizar la liquidez y disponibilidad del dinero a los clientes. Ofrecer asesoría financiera a los clientes, tanto para la adquisición de productos como para el manejo de los recursos. Uno de los datos curiosos que se manejan en los bancos y que puedo destacar es que en ciertos momentos los bancos han crecido hasta convertirse en organizaciones gigantescas. Y recientemente los encontramos haciendo toda clase de cosas, depósitos, retiros, inversiones, pólizas, o sea, es una entidad que realmente genera una gran rentabilidad al país, desde gestionar las inversiones de sus clientes hasta poseer conglomerados industriales y dígitos hoteleros. Con frecuencia este nivel de poder ha generado resentimiento, pues para muchas personas los bancos son instituciones parasitarias que se alimentan de la riqueza de otras para multiplicar la suya. ¿Cómo ganan dinero los bancos? A base de estructura y el modelo de negocios básicos de un banco que son fundamentales para los mismos. Entre uno de los beneficios que puedo mencionar son dos. En primer lugar, los bancos obtienen un beneficio, ya que al cobrar un interés más alto sobre el dinero que prestan, cada banco se rige una tasa de interés y dependiendo de la tasa de interés es como se maneja el préstamo. Es decir, a base de los intereses que ofrecen los bancos, los mismos ganan una mayor rentabilidad, ya que en muchos de los casos, muchos de los socios fallan en el pago de cuotas en sus créditos, lo cual al existir este suceso se genera una tasa de interés en mora, lo cual perjudica al socio, pero beneficia al banco en sí, ya que gana sin afectar su credibilidad. En segundo lugar, los bancos ofrecen a sus clientes asesoría financiera y otros servicios, a menudo cobrando o en ocasiones simplemente para animarlos a depositar su dinero. Algo muy importante que puedo destacar en este libro que se habló fueron las reservas bancarias. La clave de las finanzas modernas es un sistema de reservas fraccionarias. Pongamos un ejemplo claro, que tenemos $1000 en nuestra cuenta bancaria.
aunque llegado el momento podemos necesitar nuestros ahorros por X situación, ya sea una inversión o una compra de algún artículo, es improbable que necesitemos toda esa cantidad, porque muchas veces tenemos en nuestras cuentas cantidades grandes y obviamente no vamos a retirar toda la cantidad, dependiendo de lo que vayamos a realizar. En realidad lo que hacemos es retirar una cierta parte en cada sucursal, en un cajero electrónico o mediante el uso de la tarjeta de débito, como lo mencioné anteriormente. En consecuencia, en lugar de dejar este dinero ocioso en sus cámaras acorazadas, los bancos tienden a mantener solo una fracción de él en sus reservas, es decir, X cantidad se deposita, el banco lo que realiza es distribuir en partes, fracción que se vería dependiendo de la demanda de dinero que se espera tener por parte de los socios. Por regla general, los bancos centrales controlan la cantidad que los bancos deben mantener en sus reservas, es decir, que no se puede tener un exceso de dinero, ya que eso sería perjudicial para los bancos, y para ello existen los bancos centrales que regulan este tipo de negocios. Esto tiene sentido desde un punto de vista económico. Es mucho más eficiente que los bancos utilicen el dinero que se le deposita y maximicen sus costos de oportunidad en lugar de limitarse a guardarlo. Sin embargo, esto tiene implicaciones importantes para la economía en general. Al prestar ese dinero extra, los bancos hacen que aumente la oferta monetaria, lo que hace crecer la inflación. ¿Y qué entendemos por inflación? Una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor de dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Para ello se generan los pánicos bancarios. El sistema financiero moderno que permite a los bancos tener en sus cámaras acorazadas menos efectivo de lo que oficialmente deben tener a sus clientes. Funciona de forma excelente cuando la economía marcha bien y los ahorradores confían en que su dinero estará seguro en el banco. Sin embargo, existen épocas de crisis, ese mismo sistema puede fallar de una manera descomunal. Eso es lo que ocurre si por alguna razón o por rumores sobre la inminente quiebra de la institución o el hecho de que se haya visto gravemente afectada por un robo o desastre natural, una gran cantidad de clientes intentan retirar su dinero de forma inmediata, algo que se conoce como el pánico bancario. Debido al sistema de reservas fraccionarias, bancos modernos no tienen suficiente efectivo disponible para devolver todos los depósitos de sus ahorradores a la vez, y peor aún cuando se manejan cantidades grandes de dinero. Como empresas dependen de préstamos a corto plazo, los depósitos para financiar préstamos a largo plazo, hipotecas y otros créditos de larga duración, esto hace que su liquidez no sea alta. De modo que si los clientes exigen todo su dinero de un momento a otro, los bancos obviamente no van a poder devolver esa cantidad por completo, ya que como lo mencionamos anteriormente, cada préstamo o cada inversión que el cliente hace o depósito se fracciona en cantidades, y por ese mismo hecho es que el banco no va a poder devolver todo ese dinero. Antiguamente, si un banco quebraba, los clientes se enfrentaban a la pérdida totalidad de sus ahorros. Esto es lo que ocurrió a muchos durante la Gran Depresión o incluso el feriado bancario que se dio aquí en el Ecuador. Sin embargo, como esta situación provocaba malestar y fomentaba los pánicos a la primera señal de que un banco se encontraba en problemas, los bancos han creado desde entonces planes para asegurar los depósitos de los ahorradores y eso no se genere como en esos años. Ahora les voy a hablar un claro ejemplo de que este tipo de accidentes, como lo fue el feriado bancario. El feriado bancario se desarrolló el 8 de marzo de 1999 en el entonces presidente Yamil Maguad, el cual declaró un feriado bancario. El anuncio del feriado bancario señalaba que durante 24 horas se congelarían los ahorros de los y las ciudadanas. Es decir, cuentas ahorristas no podían sacar dinero de los bancos ni hacer ningún tipo de transacción, es decir, todo estaba congelado en los bancos. Sin embargo, antes de que se finalice el día, se volvió a dar un decreto en donde hablaba una cadena nacional para comunicar que el feriado bancario se extendería durante 5 días más.
es decir, ya no fueron 24 horas, sino que se alargó un tiempo más. 3 días después, el 11 de marzo de 1999, se dio un decreto ejecutivo que congeló los ahorros por 365 días. O sea, era una acción desesperante de los socios de no saber qué iba a pasar con su dinero. La cuenta ahorrista solo podía retirar saldos máximos de hasta 2 billones de sucres o hasta $500 en cuenta de moneda extranjera. Esta acción congeló los depósitos de más de 1 millón de personas, entre ellos jubilados, quienes depositaban los recursos de sus cesantías en los bancos para ganar intereses y terminaron sin volver a ver su dinero. Tras el anuncio, docentes, choferes, trabajadores y organizaciones indígenas intensificaron sus protestas en las calles. Ya se dieron manifestaciones porque nadie sabía qué realmente iba a pasar con el dinero, con sus ahorros que habían confiado en los bancos. Las organizaciones, ya que veían protestando por la devaluación de la moneda, esto se vio afectado más en el Banco Central, ya que era una entidad que se encargaba de emitir dinero de forma excesiva, algo erróneo y muy malo para el país, depreciando el valor del sucre, para cubrir los gastos públicos y salvar a los bancos que ya se encontraban en crisis. La moneda ecuatoriana se devaluó en un 50%, la devaluación más alta del siglo XX en Ecuador, según el Banco Central del Ecuador. Pero ¿por qué los bancos entraron en quiebra? Estos puntos fueron críticos. No solo estuvieron presentes en Ecuador, sino que también lo atravesaron Colombia, Perú y Bolivia. Debido al feriado bancario se registró el mayor porcentaje de migración de la historia del país. Alrededor de más de 10.000 personas entre 1999 y 2000 salieron en dirección a Estados Unidos y Europa, según detalles del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en su registro estadístico de entradas y salidas internacionales. La crisis también se manifestó en la expansión del desempleo, el subempleo y la pobreza. El primero ascendió en las 3 principales ciudades del Ecuador, Quito, Guayaquil y Cuenca, pasado del 8% en 1998 al 17% a mediados de 1999, mientras que la pobreza urbana pasó del 36% al 65% según datos de INEC. El Estado y su responsabilidad con la deuda de los bancos fue muy grande, ya que de alguna manera había que devolver esos ahorros que cada socio confió en los bancos y que debido al feriado bancario no se sabía si se iba a devolver o no. A finales del feriado bancario, tras 23 años, aún hay gente que no logró recuperar sus ahorros, ya que como el sucre se devaluó, no iba a ser la misma cantidad que se les iba a devolver, en donde se manifestaron familias destruidas por la migración. De su parte, el expresidente en ese entonces fue sentenciado a 8 años por peculado tras un juicio que duró 20 años. Según la Fiscalía, Magua tiene responsabilidades penales por la crisis bancaria de aquella época. El feriado bancario afectó a todo el país en general, no solo a las personas que tenían su dinero en los bancos, en realidad nos afectó a todos como ciudadanos, porque el dinero del Estado que se podía usar ya sea en salud, educación y obras públicas para erradicar incluso la pobreza, se destinó para salvar bancos que se declararon en quiebra total, por préstamos que se hicieron a ellos mismos con dinero de sus usuarios, dinero por el cual nos respondieron. El Estado les pagó por robarles al pueblo, por lo que Salgado afirma que quienes conocen y vivieron la crisis bancaria aún exigen justicia incluso en esta época. El feriado bancario, para finalizar, costó a los ecuatorianos más de 8 millones de dólares, es decir, la tercera parte del Producto Interno Bruto que se manejaba en aquella época, según un informe entregado por la Comisión Investigadora por la Crisis Económica Financiera. Para finalizar, puede inferir que en aquella época los bancos no eran una opción tan rentable para confiar nuestro dinero, pero con el pasar de los años, incluso ahora en la actualidad, puedo deducir que los bancos son instituciones confiables en donde podemos ir y depositar nuestro dinero, incluso invertirlo y dejarlo en pólizas para generar intereses en años. Además, también se puede decir
que los bancos son grandes opciones para poder invertir o incluso una idea de negocio para poder generar a nosotros mismos intereses. Esto ha sido todo con referente al tema de los bancos y muchas gracias por su atención.